En la gran mayoría de casos, las personas cometen errores al leer. Y no me refiero a errores de dicción o que nos trastabillemos cuando estamos leyendo, porque eso le puede pasar a todo el mundo. Por eso considero que el mayor error que comete la gente cuando lee es que aburre. Y no es que aburra un poco, es que aburren mucho. Y hoy os voy a explicar algunos de estos errores que hacen que una persona que está leyendo se convierta en alguien insulsa y aburrida. Y como a mí me gusta, os lo voy a plasmar de una forma gráfica y práctica. Vamos a plantear lo siguiente. ¿Por qué la gente no quiere leer en público? Punto número 1. Porque la gente no tiene ganas de leer en público. Y eso se nota. Si no tienes ganas de leer en público, vas a querer que ese proceso pase rápido. ¿Para qué? Para no pasar vergüenza. ¿Y por qué te da vergüenza? Pues porque no sabes leer bien en voz alta. Y ahora vamos a ver la fórmula al revés, quizás sea un poco clarificadora. ¿Por qué no sabes leer bien en público? Pues porque te da vergüenza. ¿Y por qué te da vergüenza? Pues porque no te gusta, no tienes ganas de leer. Entonces, al final, estás obligado a leer en voz alta, delante de un público, delante de cualquier persona. Y lo haces sin ganas, lo haces porque no te apetece, porque no has encontrado ese amor a leer en público o a leer en voz alta. Porque el amor a leer lo puedes adquirir, pero hacerlo en voz alta ya es otra historia. Y claro, si juntas todo eso, al final te encuentras con que leer en voz alta te lleva a cometer unos errores. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo os voy a mostrar una serie de melodías que se suelen hacer cuando se leen en público o cuando se leen en voz alta delante de cualquiera, y que son un error garrafal, y que te muestran de una forma muy clara que esa persona no tiene gusto por leer en público o en voz alta, que no le gusta, o simplemente que quiere que pase rápido. Vamos a verlo con un texto muy sencillo. Vamos a ver el primer ejemplo, el saltamontes. Fíjate bien en la forma de entonar. Cuando estamos solos, buscamos distracciones y puedes comprobarlo. Si no tienes nada entre manos, buscas algo que hacer. Si estás en tu trabajo o vas en tu automóvil, necesitas de encender la radio, necesitas distraerte porque no puedes estar en silencio contigo mismo. Si te fijas, este tipo de personas que llevan a cabo este tipo de lectura están constantemente llevando las frases hacia arriba, en cuanto pueden hacer una pausa llevan la entonación hacia arriba y se convierte en algo monótono, en algo soporífero. Si quitamos las palabras, quedaría esto. Claro, llevan hacia abajo cuando llegan a un punto, pero es que todo el rato están yendo hacia arriba y hacia arriba. Esto te da a entender que esa persona está leyendo. Si tú escuchas un podcast, o escuchas la radio, o escuchas una voz en off en la televisión y escuchas esta forma de entonar, es que esa persona está leyendo y no sabe hacerlo, por muy buena voz que tenga. Luego tenemos otra forma de leer, que es la caída al abismo. Y esto de la caída al abismo es muy divertido, y vais a ver por qué. Es realmente fascinante. Son personas que se creen que todo tiene que hacerse de la misma forma, pero al contrario. En lugar de ir hacia arriba, van hacia abajo. Fíjate bien. Cuando estamos solos, buscamos distracciones, y puedes comprobarlo. Si no tienes nada entre manos, buscas algo que hacer. Si estás en tu trabajo o vas en tu automóvil, necesitas encender la radio, necesitas distraerte, porque no puedes estar en silencio contigo mismo. Fijaos que estas dos formas de leer tienen algo en común, y es buscar un punto de seguridad, que es el de, bueno, voy a acabarlo todo de la misma forma, voy a intentar pasarlo todo por encima, que nadie se dé cuenta y que esto pase lo más rápido posible. Y no, lo que hay que hacer es disfrutarlo. Cualquiera de estas dos formas de lectura, yo las llamo monotonía melódica. Es decir, la monotonía, por definición, es mantener un solo tono. Es decir, hacer esto. Cuando estamos solos buscamos distracciones y puedes comprobarlo. Esto es como un robot. Pero esto de la monotonía puede derivarse en conseguir el aburrimiento de quien te escucha de otra forma. Es decir, en lugar de repetir el tono, es repetir
una melodía. Los hay que la repiten hacia arriba y los hay que la repiten hacia abajo. Pero claro, si mantienes esas repeticiones de forma constante, pues consigues aburrir, aunque seas la persona con la voz más bella del mundo. Por eso siempre digo que tener la voz bonita no es lo más importante. Lo más bonito de la voz está aquí. Normalmente las personas, cuando hablan, sin leer, hablan con otra persona, no llevan a cabo este tipo de entonaciones que son terroríficamente horribles. Pero cuando se ponen a leer un texto, caen en la trampa. Y para esto debemos entender dos conceptos muy concretos, que son la voz leída y la voz hablada. Cuando estamos hablando, nuestro cerebro está concentrado en cómo vamos a formular una frase para que sea entendible. Es decir, usamos una parte de la creatividad de nuestro cerebro para conformar esas frases y que tengan un sentido. Cuando leemos, pasa algo completamente diferente. Esa creatividad aplicada a generar una frase que estamos creando al momento, esa creatividad no existe, se descarta. Y digo yo, ¿por qué no aplicamos esa creatividad a darle un sentido a lo que estamos leyendo? El texto ya está escrito, no tenemos que crearlo en nuestro cerebro. Por lo tanto, hay mucha gente que piensa que cuando tiene un texto escrito que tiene que leer, directamente tienen que olvidarse de cualquier tipo de creatividad y simplemente entran en modo automático. Cuando estamos solos buscamos diferentes, no saben ni lo que leen. Y aquí viene una de las claves importantes. Tenemos que saber lo que estamos leyendo. Si sabemos lo que leemos, somos capaces de interpretarlo en nuestra cabecita. Y si lo interpretamos, lo comprendemos. Y si lo comprendemos, entonces lo contamos. Hay que entender una cosa que yo le explico siempre a mis alumnos. Y es lo siguiente, grábatelo en la cabeza. Las palabras están muertas. Las letras están muertas. Qué filosófico que te pones cuando quieres, hijo. Es que, pues sí, tiene parte de filosofía, pero parte de realidad. Yo os lo explico de una forma muy sencilla. Las letras, en sí, no significan nada. En cuanto juntamos diferentes letras, tenemos una palabra que tiene, pues, un significado concreto. Y cuando esas palabras, con su significado, las juntamos con otras, hacemos frases. Y esas frases dan a entender un significado mucho más amplio. Entonces, cuando leemos un significado, pero no le damos emoción. Entonces vamos a hacer un poquito de resumen. ¿Por qué leemos mal? ¿Por qué casi todo el mundo lee mal? Punto número 1. Por las cantinelas, yendo hacia arriba, hacia abajo y repitiéndolas una y otra vez. La puñetera monotonía melódica. Punto número 2. La tensión, porque estamos nerviosos, porque nos entra la vergüenza. Y entonces nos ponemos tensos y decimos que esto acabe lo antes posible. Entonces, venga, va. Horrible. Como parte de la tensión tenemos el tercer punto, y es el de querer acabar el texto lo antes posible. Y no es necesario. Aquí os vuelvo a poner el ejemplo. ¿Qué hace la gente? Hasta que no encuentra un punto, no acaba. Cuando estamos solos buscamos distracciones y puedes comprobarlo. Punto. Si no tienes nada entre manos, buscas algo que hacer. Punto y coma. Si estás en tu trabajo o vas en tu automóvil, necesitas encender la radio, necesitas distraerte porque no puedes estar en silencio contigo mismo. Y acabas comiéndote una frase de 2 líneas y dices que me quedo sin aire. Si haces esto, no vas a entender lo que lees. No te vas a dar cuenta. Y lo importante de leer poquito a poquito es que tú puedas entenderlo y así quien te escucha también lo puede entender. Porque si lees del tirón una frase, a la gente no le das tiempo a que comprenda lo que has leído. Y ahora te preguntarás, ¿cómo puedo leer un texto sin hacer esa monotonía melódica? De acabar siempre una pequeña pausita hacia arriba o una pequeña pausita hacia abajo. Muy sencillo. Empieza cada frase de una forma diferente. Y por supuesto, pues acaba cada frase de una forma diferente. ¿Quieres ver un ejemplo? Cuando estamos solos buscamos distracciones y puedes comprobarlo. ¿Cómo he empezado? Con el cuando arriba. Cuando estamos solos. Pero, ¿qué pasa si la siguiente lo haces igual? Si no tienes nada entre manos,
vas a hacer que la frase sea monótona. Una, igual que la otra, va a ser completamente igual y monótono. Cambia una de otra. Puedes empezar la primera frase de muchas formas. Puedes empezar desde arriba, cuando estamos solos, pero puedes empezar desde abajo, cuando estamos solos. Esto es algo que podéis practicar, comenzar diferentes frases de diferentes formas. Pero hay una forma en la cual puedes aplicar esto sin tener que pensar si empiezas una desde arriba o empiezas desde abajo. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo y exagerado, pero para que veas cómo puede sonar una frase diferente de otra. Y es así, explicándolo. Intenta explicar lo que vas a leer, como si fuera un manual de instrucciones, o como si se lo estuvieras leyendo a un niño pequeño. Fíjate bien. Cuando estamos solos, buscamos distracciones, y puedes comprobarlo. Si no tienes nada entre manos, buscas algo que hacer. Si estás en tu trabajo o vas en tu automóvil, necesitas encender la radio. Necesitas distraerte porque no puedes estar en silencio contigo mismo. Claro, si visualizamos esta lectura como si la hiciéramos a un niño pequeño, nos va a quedar una lectura como muy infantil. Bien, usa estas inflexiones, empezando de diferentes formas, desde arriba, desde abajo, desde el centro, acabando las frases de igual, es decir, buscando diferentes formas hacia arriba, hacia abajo o hacia el centro. Pero en lugar de leérselo a un niño pequeño, explícalo de la misma forma, pero jugando con tu modulación. Es decir, puedes hacerlo a un volumen más bajo y haciéndolo a un tono más grave. Y fijaros cómo queda elegante y explicado. Y encima es dinámico porque no hacemos ninguna frase que suene igual. Cuando estamos solos, buscamos distracciones y puedes comprobarlo. Si no tienes nada entre manos, buscas algo que hacer. Si estás en tu trabajo o vas en tu automóvil, necesitas encender la radio. Necesitas distraerte porque no puedes estar en silencio contigo mismo. Claro, aquí yo he hecho una pequeña trampa y es intentar comprender lo que estoy leyendo. Y ahora es cuando te voy a pedir que te fijes en el texto. No en cómo empezar ni cómo acabar una frase, sino en qué nos dice el texto. Tienes que preguntarte qué te está diciendo esta frase. ¿De qué habla? Si entiendes de qué habla, entenderás cómo lo tienes que contar, cómo lo tienes que explicar. Este texto te está explicando que somos incapaces de estar tranquilos y sin nada que hacer. Que siempre estamos buscando algo que nos entretenga, algo que nos mueva, que escuchar algo, leer algo, poner la televisión, que somos incapaces de estar en silencio. Y si te fijas, la palabra silencio aparece solo una vez, al final, y acompañada de dos palabras maravillosas, contigo mismo. Así que intenta explicar qué es lo que quiere decir el texto. Cuando estamos solos, buscamos distracciones y puedes comprobarlo. En esta primera frase tenemos un y puedes comprobarlo. Y esto es una interpelación al que lee o al que escucha. No es algo abstracto. No es que hable con todo el mundo que escucha. No, interpela al que lee. O en este caso, a vosotros que estáis escuchando. Cuando estamos solos, buscamos distracciones y puedes comprobarlo. Ya está. Ya tienes una pequeña interpretación del texto. Si no tienes nada entre manos, buscas algo que hacer. Aquí ya está hablando directamente a la misma persona. Tienes, buscas, ya no está hablando en genérico, estamos solo buscando distracciones. No, te está hablando a ti. Si estás en tu trabajo o vas en tu automóvil, necesitas encender la radio. La palabra necesidad es muy importante, igual que querer. Es una de esas palabras que yo cuando las leo me llama la atención. Y de hecho, en la siguiente frase se repite. Necesitas distraerte porque no puedes estar en silencio contigo mismo. Se repite la palabra necesitas, por lo tanto en la primera tienes que hacerla diferente de la segunda. Cuando encuentres una repetición de una palabra que sea importante como necesitas, no un artículo, un necesitas, tienes que darle un plus. Te pongo el ejemplo. Si estás en tu trabajo o vas en tu automóvil, necesitas encender la radio. Necesitas distraerte porque no puedes estar en silencio contigo mismo.
y ese final lo ralentizo. El segundo necesitas, le doy más intensidad. Y luego el final lo rebajo cuando menciona la palabra silencio y contigo mismo. Esto es un brevísimo análisis de texto que podéis hacer con cualquier párrafo que os encontréis. Porque aquí no solamente están esas palabras muertas. Si tú intentas interpretar antes de leer o con una primera lectura rápida para ver de qué va el texto, tú ya puedes empezar a ver pequeños detalles que te quiere decir el texto, lo que llamamos subtexto, que es aquello que subyace, que anda por abajo del texto, que no está escrito con palabras, pero tú, con tu inteligencia, con más o menos inteligencia que pueda tener cada uno, puede entender lo que el texto quiere decir. Podéis escoger el texto que queráis, podéis leer lo que os dé la gana, que siempre vais a encontrar un subtexto, algo que no está escrito con palabras, pero que es un mensaje que se desliza por debajo de ellas. A no ser que te leas un manual de instrucciones, aquí no hay subtexto, aquí es que todo es A más B igual a C. Espero que os haya gustado, ponedlo en práctica porque es la base de todo aprendizaje y nos vemos en el siguiente vídeo.